El tema correspondiente al tema 7 es acerca de la estequiometría, ¿ya? En este caso, en este capítulo se tiene que relacionar el balance de ecuaciones químicas y las operaciones matemáticas, como por ejemplo regla 3 simple. A todo esto le acompañan justamente criterios o casos en los que se puede resolver estos distintos problemas. Pero, ¿qué vendría a ser la estequiometría? Viene a ser, en otras palabras, el estudio de las relaciones cuantitativas que se van a dar entre las sustancias que intervienen en un fenómeno o reacción química. Por tal motivo, para realizar cualquier cálculo estequiométrico, toda ecuación química debe estar correctamente balanceada. O en otros términos, la estequiometría para su respectivo análisis se basa en las siguientes leyes. Leyes ponderales referidas a las masas y las leyes volumétricas referidas a los gases. Cuando se trata de las leyes ponderales, nos estamos dando a entender que son, por ejemplo, en este caso, la ley fundamental de la estequiometría. A esto se relaciona la ley de conservación de la masa. Esta ley establece lo siguiente, que la masa no se crea ni tampoco se destruye, solo se conserva o solo se transforma. Esta ley fue propuesta por el padre de la química moderna. Estamos hablando de Antonio de Lavoisier. Esta ley establece en otros términos, por ejemplo, la siguiente expresión. Fíjate, ahí está. Tienes ahí una ecuación de adición o síntesis. Estamos viendo aquí la ecuación de la síntesis del amoníaco. En la cual esta ecuación ya está propuesta, ya está balanceada, en donde indica el 1 para esta sustancia indica un mol de nitrógeno. Para la otra sustancia indica 3 moles de hidrógeno. Y el 2 que indica 2 moles de amoníaco. Entonces, estos coeficientes te van a dar la información necesaria y suficiente como para que puedas resolver un problema sobre el cálculo de la estequiometría. Ese es a nivel de moles. Pero también se sabe que cada sustancia tiene un respectivo peso o masa molecular. Entonces, el nitrógeno tiene como peso atómico 14. Como son 2 átomos, sería 14 por 2, 28. El peso atómico de hidrógeno vale 1. Multiplicado por 2 sería 2. El nitrógeno vale 14 como peso atómico, más 3 átomos de hidrógeno, que en este caso el peso atómico de hidrógeno vale 1, sería 3 más 14, 17. Ahora, este 1 se multiplica por el 28. Este 3 se multiplica por el 2. Y este 2 se multiplica por 17. 2 por 17, 34. Eso es la masa de productos. Vayamos a ver la masa de reactantes. Aquí, por ejemplo, me sale 28 gramos. Aquí me sale 3 por 2, 6 gramos. 28 más 6 me da también 34. Por lo tanto, existe en la ecuación 34 gramos de reactantes, 34 gramos de productos. En otros términos, ahí se está cumpliendo esta ley de conservación de la masa. Y eso
va a cumplir para todas las ecuaciones que vienen a continuación, en los diferentes casos o criterios para poder plantear las soluciones respectivas. La siguiente ley es la ley de proporciones fijas y definidas. Esta ley fue propuesta por Joseph Proust. Proust, ¿qué plantea? A ver. Siempre que dos sustancias se combinan para dar un nuevo compuesto, lo hacen en proporciones fijas y determinadas. En otras palabras, proporciones fijas y definidas. Es decir, por ejemplo, vemos aquí en la pantalla, el carbono se quema para dar dióxido de carbono. O sea, este carbono, en combinación con el oxígeno, nos va a dar el dióxido de carbono. Ahora, 12 gramos de carbono van a ser proporcionales ¿a cuánto? A 32 gramos de oxígeno, ¿no? Estos 12, el 12, por ejemplo, es el peso atómico de carbono. ¿Y el 32 qué sería? La masa molecular de O2. Sería 16 por 2, 32. 12 gramos de carbono nos da 32 gramos de carbono. Entonces, igualamos. X gramos de carbono, dice, tiene que reaccionar con 96 gramos de oxígeno. Entonces, ahí hay una proporcionalidad. Multiplicamos 96 por 12 e igualamos a 32 por X. Despejando X, nos va a resultar 36 gramos de carbono. Entonces, estos 36 con estos 96 podemos simplificar como 2 y 32 y vamos a encontrar una proporcionalidad, una proporción. Puede ser que esté de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4, etc. Dependiendo cuál, los factores numéricos que nos proponga. Entonces, esto es lo que plantea Proust. Cada vez que dos sustancias se combinan, lo hacen en una cantidad de números proporcionales. Y eso significa que estas cantidades van a ser constantes, ¿no? En cada proceso de combinación. Bien. Esta es la segunda ley ponderal. Tenemos una tercera ley ponderal también. Es la ley propuesta por el padre de los postulados atómicos. Estamos hablando de John Dalton. Es la ley de proporciones múltiples. Ahí está, ley de proporciones múltiples. De todas esas leyes que John Dalton propuso para la teoría atómica, solamente una de ellas cumple. Y es algo así parecido como la anterior ley ponderal. Cuando dos sustancias, ¿sí? O mejor dicho, cuando una sola sustancia se combine con otra, lo va a hacer en una relación de números enteros y sencillos. Quiere decir, en una relación de números constantes. A ver, vamos a ver un ejemplo que muestre la parte práctica de esta ley. Nos relaciona que esta ley fue propuesta en 1803 y plantea que las cantidades en masa de un mismo elemento que se combinan con una cantidad fija de otro para formar compuestos distintos están en una relación de números enteros y sencillos, como puede ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, como 4, 3. Te vuelvo a repetir, estas proporciones van a depender mucho de la masa que se combine una sustancia fija con otra ya determinada. Por ejemplo, 16 gramos de oxígeno se puede combinar con 63,54 gramos de cobre. O los 16 gramos de oxígeno se puede combinar con 127,008 gramos de cobre. O sea, quiere decir 63,54 entre 127,08. Dividiendo ambos factores,
nos sale numéricamente un medio. O sea que la relación va de 1 a 2. Entonces, esa proporcionalidad también será constante cuando se combinen dos sustancias químicas. Solamente que una de ellas va a permanecer constante. Por ejemplo, aquí el cobre se combina con oxígeno. Otra vez, este cobre se combina con oxígeno. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a ser la cantidad. Y por lo que veo aquí, va a ser proporcionales, ¿no? Esto es el doble de 63,54. Eso quiere decir que esta relación es como 1 y esta relación es como 2. Entonces, esa es una de las leyes solamente, la única, que cumple para lo que plantea John Dalton. Cuando dos sustancias se combinan, una de ellas permanece constante en una relación de números enteros y sencillos. Ahora pasamos a ver la ley de proporciones, o mejor dicho, la ley volumétrica. Esta ley solamente es planteada para sustancias gaseosas. ¿Qué quiere decir? Que solamente van a intervenir en este proceso químico solamente los gases, porque ahí lo podemos someter a presiones, a cambios de volumen o cambios de temperatura. Obviamente que la presión también puede ser constante o variable. Por tal motivo, estas sustancias gaseosas van a estar sometidas a las condiciones de variable o la ecuación de estado, ¿no? Que únicamente depende de tres factores, ¿no? Volumen, temperatura y presión. Esta ley fue propuesta por Gay-Lussac, en la cual nos indica lo siguiente. Establece que los volúmenes de las sustancias gaseosas que intervienen en una reacción química, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, van a estar en relación a números enteros y sencillos. También, sí. Por ejemplo, en la síntesis del amoníaco, tanto nitrógeno como hidrógeno y el producto, el NH3, o sea, el amoníaco, todos están en fase gaseosa. Y los coeficientes que está mostrando aquí la pantalla, fíjate, que son 1, 3 y 2, indican un mol de nitrógeno, 3 moles de hidrógeno y 2 moles de amoníaco. En cantidad volumétrica, un volumen de nitrógeno, 3 volúmenes de hidrógeno y 2 volúmenes de amoníaco. Ahora, si queremos llegar a una conclusión, por ejemplo, una proporcionalidad, puedo decir que aquí existen 5 litros de nitrógeno, 15 litros de hidrógeno y 10 litros de amoníaco. Al 5, al 15 y al 10 le simplifico y le saco quinta. Quinta de 5, 1, quinta de 15, 3 y quinta de 10, 2. Y ahí aparece de nuevo, de 1 a 3 a 2. Entonces, esa es la relación también constante, dependiendo de la ecuación que interviene en los gases, existe una relación proporcional, ¿no? Tanto como su volumen, como la cantidad de moles que utilizas como coeficientes. Entonces, tanto leyes ponderales referidas a las masas y las volumétricas referidas a los gases, ahora se van a combinar. Sí, se van a combinar. Porque mediante esta combinación es que resulta la formación de nuevos productos. O en todo caso, cuando se forman nuevos productos, ¿cuánto de reactantes se ha necesitado? Ya sea en volumen, ya sea en masa, ya sea en moles, en átomos, moléculas, etc. Por tanto, justamente todos estos criterios se resuelven con diferentes casos. Y cada caso tiene su forma distinta de cómo llegar a la conclusión o cómo llegar a la respuesta, ¿no? Pero para eso, la condición es balancear las ecuaciones. Porque si tú no vas a balancear la ecuación,
Entonces, no va a haber un determinado resultado. Veamos los criterios a mencionar. En cuanto a la explicación de la parte teórica, ¿hay alguna duda, chicos? Chicos, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. Ya, fíjate, voy a ser lo más explícito posible porque estos problemas ya son netamente problemas tipo examen de admisión y también son problemas ya que tienen un grado de dificultad a medida que se va explicando y que de esa forma vas a poder resolver tu examen bimestral o en todo caso la tarea respectiva, ¿ya? Pero aplicando siempre criterios o leyes que determinen justamente la aplicación de cada secuencia que ha sido ya expuesta. En los problemas resueltos, tenemos aquí a continuación lo siguiente. El primer caso es de masa a masa. ¿Cómo es eso de masa a masa? Por ejemplo, en un problema te dicen cuántos gramos, cuántos kilos, cuántas toneladas, miligramos, onzas, ¿no? Unidades de masa. Entonces, esa cantidad de masa se combina con otra para poder dar la masa de otra sustancia. Por eso se dice caso de masa a masa. Es decir, al hacer reaccionar, o sea, van a reaccionar 60 gramos de carbono con suficiente cantidad de oxígeno. La cantidad de anhídrido carbónico que se obtiene es, a ver, aquí los pesos atómicos te dan como dato. Cuando a mí me entreguen, me den la información de pesos atómicos de los elementos participantes en la ecuación química, entonces de hecho que es de masa a masa. O en todo caso puede haber una combinación de criterios o de casos. Eso lo vamos a ver más adelante. Fíjate, el caso de masa a masa nos dice, al hacer reaccionar 60 gramos de carbono con suficiente cantidad de oxígeno, la cantidad de anhídrido carbónico que se obtiene es, primero balanceas esta ecuación. Es lo primero que tienes que hacer, balancear. Y vemos, un carbono, dos oxígenos, 2 por 1, 2 oxígenos, ya. Aquí la ecuación ya fue balanceada. Ahora, leo de nuevo el problema. Al reaccionar 60 gramos de carbono, o sea, la masa de este carbono, con suficiente cantidad de oxígeno. O sea, esta cantidad de oxígeno se consume totalmente ¿con quién? Con carbono, para producir este dióxido. Y justamente el peso atómico de carbono es 12. Y la masa molecular del CO2 es 44. ¿Cómo se ve 44? Fíjate. El oxígeno vale 16 y el carbono vale 12. Oxígeno 16 por 2 serían 32. Más carbono 12 serían 44. Ahí está. ¿Ya? Entonces, esta masa molecular le multiplicas la cantidad de moles. Sería 12 por 1 y 44 por 1. Entonces vas a multiplicar para obtener la masa en gramos o en kilos según la necesidad del problema. En este caso, 12 por 1 es 12. 12 gramos de carbono. ¿Cuántos gramos de CO2? 44 por 1, 44 gramos de CO2. Luego, el dato es 60. Ya. 60 gramos de carbono. ¿Qué masa de CO2 se obtiene? Y procedemos a multiplicar. 60 por 44. A eso le dividimos entre 12 y nos sale, por ejemplo, 60 entre 12, 5.
por 44, el resultado final sería 220 gramos de dióxido de carbono. Y de esa forma ya se obtiene la masa respectiva. Aproveche la oferta de China, aproveche la promoción. Llévate primera 30. Bien chicos, ahí disculpen la interrupción, sino que había una bulla aquí que se filtraba y no me dejaba explicar el siguiente detalle, ¿ya? Y disculpas. Ya. Te he explicado el primer caso de la estequiometría, ¿no? Cuando balanceas una ecuación dependiendo de la masa-masa. Vas a reaccionar 60 gramos de carbono con la suficiente cantidad de oxígeno y te piden encontrar la masa de CO2, ¿cierto? Se hizo multiplicar ya sea la masa molecular con su cantidad de moles, en este caso con su coeficiente. Ese producto te va a dar la masa total, eso estaba aquí, ¿no? 12 por 1, 12. 44 por 1, 44 gramos de CO2. El dato es 60. 60 gramos de carbono, que masa de CO2, y eso resulta 220 gramos de CO2. Bien. En el punto número 2, tenemos el caso de volumen a volumen. La observación, a ver, lo voy a indicar aquí, ¿ya? Fíjate. Entre paréntesis, voy a colocar solo sustancias gaseosas, ¿ya? O sea, aquí tienes que darte cuenta que solamente las sustancias deben estar en estado físico gas. O van a haber ecuaciones donde en la gran mayoría son gases y otros están en fase líquida, sólida, vapor, eso no interviene, solamente gases. Entonces, para que te diferencies, en este caso, vamos a observar el siguiente criterio, en el punto 2. Determinar el volumen de aire en metros cúbicos a partir de la combustión completa de 300 litros de gas propano, en la siguiente ecuación química. Nos dice, composición volumétrica del aire. Porcentaje de oxígeno, 20%. Porcentaje en volumen de nitrógeno, 80%. Entonces, toda esta ecuación es parte del problema que está incluido. Y te había comentado que en su gran mayoría estos problemas se destacan porque las ecuaciones están propuestas, pero no están balanceadas. Muy pocas veces viene que una pregunta sobre estequiometría en cuanto a las ecuaciones ya viene balanceada. Otra forma, te dicen los nombres de cada sustancia participante y tú lo tienes que crear la ecuación, ¿sí? También es otra forma.
pero por lo general te viene así como este modelo o como el anterior. Pero sí tienes que saber manejar todos los datos que propongan en la pregunta. En este caso es el volumen a volumen. Mira, ve, aquí la ecuación. Gas, 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 y aquí el estado es líquido. L de líquido. O sea que aquí la gran mayoría son gases. A esos gases se les somete la ley de volumen a volumen. A los líquidos, a los sólidos, a los vapores, a las soluciones acuosas, a las sustancias en forma de cristal, no. Solamente los gases. Entonces, balanceas, ¿no? Y dices, 3 carbonos, 3 carbonos. 8 por 1, 8 hidrógenos. 2 por 4, 8 hidrógenos. Ya están balanceados. Faltan los oxígenos. 3 por 2, 6 oxígenos. Más 4 oxígenos, 10. 2 por 5, 10 oxígenos. Aquí también la ecuación ya está balanceada. Te vuelvo a repetir. Para el caso de los gases, estos coeficientes indican el número de moles y a la vez el número de volumen. ¿Sí? Te dicen, el gas propano, el C3H8 tiene como coeficiente 1. Entonces indicas 1 litro de gas propano. El 5 para el O2 indica también su volumen, en este caso es 5. Y la explicación sería lo siguiente. Fíjate. Además me dan como dato la composición volumétrica del aire. ¿Eso qué implica? Que por aquí vamos a determinar ciertos criterios de balance. Me dice que el aire está compuesto de oxígeno y nitrógeno. En la ecuación no tengo ningún elemento nitrógeno. No hay. Solamente existe oxígeno molecular. Entonces, con ese oxígeno molecular voy a trabajar ¿para qué? Para poder resolver este problema. Y me dicen aquí al inicio del problema que su porcentaje en volumen es el 20%. O sea, yo aquí voy a calcular el volumen de oxígeno. El volumen de oxígeno que resulte va a representar el 20%. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, del dato dice, sobre la composición volumétrica del aire, observamos que la ecuación no presenta alguna referencia sobre el gas nitrógeno. Por tanto, evaluamos la cantidad de oxígeno en litros. En el caso que las sustancias químicas son gases, se toma en cuenta los coeficientes de la ecuación balanceada. Entonces procedemos. Fíjate, observa. Por aquí, ¿ya? Ya. La referencia va a ser la siguiente. Un litro de gas propano se necesita 5 litros de oxígeno. Ahí está, de nuevo. 1, ahí está el 1. Un litro de gas propano nos da 5 litros de oxígeno. ¿El dato cuál es? 300 litros de gas propano. ¿Qué volumen de oxígeno resulta? Entonces de ahí multiplicamos 300 por 5, 1500. Entre 1 sigue siendo 1500 litros. Te había comentado la cantidad de litros de oxígeno que representa por el dato del problema el 20%. Aquí está. Pero 1500 litros representa el 20%. Y cuando me piden el volumen de aire, lo tengo que llevar al 100%. Entonces, al 100%, ¿qué volumen de aire se necesita? Sería multiplicar 1500 por 100. A esto lo divides entre 20. Y resulta 100 entre 25 por 1500, 7500 litros de aire. Pero el problema nos pide encontrar el volumen pero en litros, en metros cúbicos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Fíjate.
7.500 litros, hago el factor de conversión de litros a metros cúbicos. 1.000 litros nos da un metro cúbico. Entonces hay que simplificar la unidad litro y litro, ¿cierto? Ya. Simplificamos. Por aquí, a ver. Simplifico este litro. Ahí está. Otra vez. Simplifico estos otros litros. ¿No? A ver. Ya, se fueron los litros y me queda el metro cúbico. 7.500 entre 1.000 nos tendría 7,5 metros cúbicos de aire. Y esto sería la respuesta final a dicho problema. Ya está. Entonces lo que yo puedo observar es que cuando es de masa a masa, el caso, me van a dar como datos los pesos atómicos. Y identificando los datos y las incógnitas, voy a colocar sus respectivas masas moleculares. Esas masas moleculares van a ser multiplicadas por los coeficientes. En ese producto se halla la masa. En cambio, cuando es de volumen a volumen, no me dan los pesos atómicos. Entonces, los coeficientes que se encontraron como parte del balance de la ecuación, con eso yo voy a, o eso va a ser mi ayuda para resolver este problema, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Te estoy enseñando cómo detectar estos problemas, ¿ya? Cuando es de volumen a volumen, los coeficientes que utilizas para balancear, eso te indica el volumen respectivo de cada sustancia. En cambio, cuando es de masa a masa, no solamente se tiene que balancear, también se tiene que calcular sus masas moleculares. Multiplicas esas masas moleculares con la cantidad de moles o coeficiente, que sí se llama también, ahí te va a dar la masa en gramos, en kilos. En cambio aquí te dicen en metros cúbicos, o sea, puede también estar en litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos, mililitros, etc. Todo dependiendo de las unidades en que participen las sustancias, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Si hay alguna duda, pregunten antes que se acabe el tiempo, ¿ah? ¿Hasta ahí alguna duda? Chicos, ¿hasta ahí alguna duda? Fíjense cómo se ha resuelto cada secuencia, ¿ah? Les estoy enseñando así, parte por parte. Estas son las explicaciones en cuanto a la aplicación de los diferentes criterios que se dan a continuación en los problemas, ¿sí? Ahí están los casos respectivos. ¿Hay alguna duda, chicos? Pregunten, ¿ah? Porque todo esto va a depender mucho de la resolución de sus problemas. ¿Ya? Si no se ha entendido, se vuelve a poner a explicar. ¿Ya? Aquí a la parte teórica también está juntamente con la parte práctica. Bien, entonces, como parte de la resolución de estos tipos de casos, vamos a solamente a nombrar y mencionarte el siguiente criterio. En el caso tenemos aquí el caso de mol a mol. En el caso de mol a mol, también lo que se observa es justamente la aplicación del balance de ecuaciones
Y esos coeficientes nos van a indicar la cantidad de moles que necesita de algún reactante o de algún producto, o la cantidad de producto que se necesita en forma total, ¿no? O sea, prácticamente es una combinación de criterios con los cuales se está denotando que se va a emplear justamente en los diversos casos los problemas respectivos, ¿ya? Cuando es de mol a mol, tampoco intervienen pesos atómicos. O sea, eso quiere decir que los coeficientes que yo voy a balancear serán necesarios para yo poder balancear o resolver dicho problema. El caso de mol a mol se resuelve al igual que el caso de volumen a volumen. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? Sale 12. 12. Ah, este problema. A ver. Sí, ya. Entonces, para llegar a esa respuesta, obviamente se han seguido los pasos respectivos, ¿no? Primero balancear, luego identificar el dato, la incógnita, y luego utilizar tu regla de 3 simple, multiplica, divides y obtienes la respuesta total. ¿Sí? Está bien, esa parte del criterio está muy bien. ¿Ya? Entonces, aquí los coeficientes, solamente por un momento vamos a indicar así. 2 potasios, 2 cloros, 3 por 2 son 6 oxígenos, 3 por 2 son 6 oxígenos. Ya. Entonces aquí la ecuación ya está balanceada. Los coeficientes son 2, 2 y 3. Sí, ahí está la ecuación. Entonces, eso va a permitir que esos coeficientes me ayuden a resolver y obtener las moles que necesito, ¿no? Así. Las moles de oxígeno. Y el oxígeno está en el lado de los productos. Y el dato está al lado de los reactantes. Está yendo de reactante a productos, pero todos son de moles. ¿Ya? Bien, chicos. Y en la siguiente hora yo les voy a indicar este caso y uno más, y uno adicional todavía, para indicar lo que es también porcentajes, que también entran bastante en este tipo de problemas. ¿Ya? La siguiente hora nos vemos.